Dicen que el hubiera no existe, pero quiero platicarles de un hubiera que hemos comentado en redes sociales. Si Chiapas se hubiera quedado con Guatemala y no anexado a México, quizás México hubiera tenido el mismo final que la Confederación Centroamericana. Pero ¿cuál es ese final? ¿Cuál es esa confederación? Bueno, el reino de Guatemala, en tiempos de la corona española, abarcaba desde Guatemala, incluyendo Chiapas, hasta lo que hoy es Costa Rica. Todos estos territorios se independizan de España, pero también de Guatemala, y desde entonces Guatemala intenta hacer esfuerzos por reunirlos en un solo país, en una confederación, para poder detonar la economía de todos en conjunto. Eso no lo logra, la confederación pierde fuerza porque Guatemala pierde el territorio de Chiapas, y como efecto dominó, los demás territorios pues ya no le ven lo atractivo. Y Centroamérica queda dividido en 6 países pequeños que conocemos: Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Sin Chiapas, a México le pudo haber pasado lo mismo. Yucatán, la península de Yucatán hubiera quedado unida con México solo por un hilito de tierra. Y Yucatán es una provincia que en más de una ocasión tuvo intentos separatistas, se querían separar de México, igual que otras provincias como Coahuila, como en un momento Jalisco o hasta Oaxaca, ya ni les cuento de Texas. Si esto hubiera pasado, México hubiera quedado dividido en 5 o 6 países muy pequeños. Pero bueno, el hubiera no existe. ¿Por qué se anexa Chiapas a México? ¿Cómo estuvo el asunto? Todo empieza cuando se consuma la independencia en México. Agustín de Iturbide invita a las provincias centroamericanas a unirse al imperio mexicano y Chiapas responde de volada. Todas las demás provincias contestan un poquito después y se unen al imperio. Esto en 1821, pero el imperio nada más dura 2 años. En 1823 cae Iturbide y las provincias centroamericanas se separan. Pero en Chiapas hay algo distinto, en Chiapas hay algo diferente que genera duda y incertidumbre por ver a dónde nos vamos, ¿no? Con melón o con sandía. En ese tiempo Chiapas estaba dividido por 12 distritos, 12 partidos, le decían entonces. Se reúnen los representantes para poder platicar, para poder decidir a dónde nos vamos. Y hay argumentos para los dos lados, para México, para Guatemala. Los que argumentaban para México decían que seríamos como una gran familia, que el gobierno de México sería como un padre que iba a cuidar a sus hijos por igual, a los débiles y enfermos, igual que a los robustos y fuertes, ¿no? Eso lo decían porque México se veía como un país muy rico, como un país opulento, y Chiapas en ese entonces era una provincia extremadamente pobre, con gente muy muy pobre, con caminos de muy baja calidad a comparación con los de México, que no tenía producción, que no tenía oro, que no tenía plata. Entonces eso era lo que nos convenía, decían. Pero también un presbítero de Comitán argumentaba que no solo lo que nos conviene, sino lo que somos, nuestras costumbres. Y argumenta que tenemos costumbres mucho más parecidas a México que Guatemala, porque desde muchos años atrás el comercio que tenían los aztecas con esta tierra generó esas costumbres parecidas, muy válido también. Habían algunos que argumentaban que no, que Guatemala ya era una tradición muy larga de 300 años de haber sido parte de ellos y que eso es muy difícil de romper. Pero bueno, se dio la votación entre los 12 representantes y quedaron empatados. 5 contra 5 y 2 abstenciones. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y decidieron involucrar a los ayuntamientos, a los pueblos. Entonces van y hacen las votaciones en todos los ayuntamientos. Algunos solamente votaron los representantes, o sea, el cabildo, pero en algunas ciudades ya votaron todos los ciudadanos. Hicieron una lista nominal, como en Ciudad Real, San Cristóbal ahorita, y en Comitán también. Bueno, el voto fue ponderado, quiere decir que donde había más votación, los votos iban a valer más. Por ejemplo, en Ciudad Real, San Cristóbal, hubieron 778 personas en la lista nominal, pero valieron por 10,000 votos. Así entonces, la votación en general quedó 96,800 para México, 60,400 para Guatemala y 15,000 votos nulos. Con estos resultados, pues se elabora el decreto el 14 de septiembre de 1824 para que Chiapas se anexe a México. Pero bueno, cabe mencionar que si los votos no hubieran sido ponderados, hubieran sido voto por voto, la decisión hubiera ganado Guatemala. Pero bueno, el hubiera no existe. Mi nombre es Jorge Gómez. Evoluciona tus ideas.